Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Javier Palacios Ochipa y soy profesor investigador de esta facultad. Y el día de hoy vamos a charlar respecto de un tema que tiene que ver mucho con el proceso de mediación y las formas en las cuales nosotros podemos finalizar conflictos a través de este proceso que nos dicta la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en Materia Penal. Cabe recordar que muchas personas confundimos en ocasiones a la mediación con otros métodos alternos, tales como en este caso la conciliación. Es importante iniciar esta charla hablando respecto de las diferencias que existen entre estos dos métodos alternos. En primer lugar, tenemos la cuestión de diferenciar cuáles son estos métodos alternos. Primero que todo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal nos habla de tres métodos alternos, a saber, mediación, conciliación y junta restaurativa. Sin embargo, desde la óptica de un servidor, podemos entender que la junta restaurativa no es como tal un método alterno, en realidad es una técnica que bueno, que el legislador la coloque como un método alterno, bueno, es ya cuestión muy personal y muy objetiva del propio legislador. Sin embargo, para efectos de entendimiento de esta charla, podemos aseverar que solamente existen dos métodos alternos, ¿no? En este caso, mediación y conciliación. Por lo que refiere a la conciliación, que me encantaría tocar como primer tema, es muy importante saber que no es lo mismo hablar de conciliación que de mediación, ya que la principal diferencia entre estos dos métodos alternos es que la conciliación el tercero ajeno e imparcial puede lograr un acuerdo si solo si dota del mismo acuerdo o lo propone, es decir, que tiene legitimidad para poder proponer acuerdos y en su caso que las partes mismas puedan llegar a un acuerdo, pero legitimados en este caso por el tercero ajeno imparcial, lo cual genera una condición de resolución. Por otro lado, la mediación en realidad es un método de gestión de conflictos y en realidad también se puede entender como una ciencia en auge que está en auxilio, en este caso, de la propia ciencia jurídica. Lo que a mí más me importa charlar con todos ustedes el día de hoy es lo siguiente. Felizmente la mediación goza de una tridimensionalidad, en este caso, goza de una epistemología, la cual se concentra prácticamente en entender tres principios que debe de ser estudiado a partir de la mediación. O también dicho, que la mediación debe de ser estudiada a partir de estos dos principios. Perdón, de estos tres principios. A saber, el primer principio lo tenemos desde la perspectiva axiológica, tenemos también una condición o una perspectiva netamente lógica y por último una cuestión totalmente ontológica. Esta teoría de la tridimensionalidad o de la epistemología de la mediación es un constructo que se basa a partir de lo ya dicho por Miguel de Reale, el propio García Máinez, en fin, entre otros juristas más que han hablado precisamente de la tridimensionalidad del derecho o de la epistemología de la mediación. Lo cual a final de cuentas también es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el derecho y la mediación son muy similares, son ciencias muy similares, se encargan de finalizar conflictos muy a su modo, pero a final de cuentas finalizan estos conflictos, ¿no? Eh, para empezar, la parte axiológica de la mediación se refiere mucho a lo que es la parte valorativa, es decir, la mediación, a diferencia del derecho, busca la paz, no busca la justicia, es algo que no le interesa incluso a los métodos alternos. Por otro lado, hablar de la parte ontológica de la mediación es prácticamente estar hablando de la teoría del conflicto, es decir, de la unidad fundamental por la cual nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no?, este método alterno para que pueda existir. Sin conflicto no puede existir la mediación, por lo tanto entendemos pues que la mediación es un constructo estrictamente filosófico que tiene a final de cuentas una condición netamente ontológica y que le sirve como fundamento para poder finalizar lo que precisamente le genera, es decir, el conflicto mismo. Derivado de esta situación y de esta condición, es muy importante hablar de la parte lógica. La parte lógica de la mediación nos habla prácticamente de dos situaciones.
La primera, la mediación reconoce derechos humanos. Y segunda, la mediación institucionaliza estos derechos humanos en normas de carácter secundarios, que es aquí donde se centra prácticamente el foco de atención de nuestra charla. ¿Por qué razón? Porque la mediación reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, entendida como la efectividad que debe de tener cualquier persona de que sus bienes y de que la dotación que merece de justicia la puede obtener precisamente de cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa en su caso. Y asimismo puede también obtener esta justicia o este acceso a la justicia, puede defender sus derechos, hacer valer sus derechos a través de los métodos alternos. Ojo, no confundir el acceso a la justicia como derecho humano a el fin que persigue la mediación como es en este caso, es la cultura de paz o la paz positiva, que es a final de cuentas la ausencia de todo tipo de conflictos. Nada tiene que ver una cosa con otra. Por lo tanto, esta cuestión del reconocimiento de los derechos humanos lo encontramos en la mediación a partir del artículo 17, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero lo más importante de todo esto es que se institucionaliza a través de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, lo que significa lo siguiente. Todo método alterno, incluyendo desde luego la mediación, a la conciliación, a la negociación y al arbitraje, desde luego, tienen un proceso clave para poder finalizar el conflicto. Ahora bien, es un proceso no rígido, es un proceso estrictamente flexible, lo que genera aún más esta condición y esta capacidad y sobre todo confirma nuestro dicho de que la mediación, a partir de un proceso lógico, tiene la bondad de finalizar conflictos, ¿no?, que otorguen a las partes que así lo deseen acceso libre y pleno a la justicia, ¿no? Por lo cual, este proceso de mediación se divide en dos partes. Un proceso estrictamente administrativo y otro proceso estrictamente de gestión de conflictos. ¿Por qué razón hablo de esto? Primero que todo, necesitamos saber que resolver, solucionar y gestionar conflictos no son lo mismo. Son sinónimos de finalizar conflictos, pero cada forma de finalización de conflictos tiene sus propios principios y tiene sus propias reglas para finalizar conflictos. A saber, resolver conflictos no es nada más que la facultad que tiene un tercero ajeno imparcial de finalizar el conflicto a través de un criterio objetivo, de una capacidad cognitiva para poder finalizar este conflicto. La solución del conflicto es aquella facultad que tienen las partes para poder finalizar por sí solas el conflicto sin la necesidad de la intervención de un tercero ajeno imparcial. Y la gestión del conflicto, digámoslo así, es una nueva variante de la teoría general del proceso, porque hablamos de que es la forma de finalizar el conflicto por virtud de la cual un tercero ajeno imparcial dota de cordialidad a las partes para que éstas mismas puedan finalizar el conflicto, cosa que se asemeja a lo que hace la mediación, porque la mediación sigue esta regla. El tercero ajeno imparcial no propone, no dota de la finalización del conflicto y por lo tanto al estar presente es necesario que tenga un papel preferentemente dominante sobre las partes, pero no como un uso coactivo para poder finalizar el conflicto, sino como una condición de ayuda voluntaria para que las partes puedan finalizar el conflicto a través de la cordialidad que este tercero ajeno imparcial llamado mediador les pueda ofrecer. Ahora bien, la mediación, ya lo he dicho, tiene esta dualidad, esta condición netamente dual. Sin embargo, habrá que reconocer algo. La mediación y la conciliación confabulan con el primer procedimiento, es decir, ambos métodos alternos comparten el procedimiento administrativo, pero no por ello significa que ambos métodos sean lo mismo, ¿no? ¿Por qué razón? Me explico de la siguiente forma. El procedimiento administrativo es aquel procedimiento que se encarga de gestionar, o mejor dicho, de llevar a cabo la concentración del asunto. Recordemos que el principio de concentración es aquella condición que se tiene para poder amalgamar, para poder juntar, para poder, digámoslo así, generar un solo expediente, lo que nosotros vulgarmente conocemos como un expediente, ¿no? Entonces, esta es la fase, esta fase procedimental administrativa se refiere a ello. Y esta fase procedimental inicia prácticamente desde concentrar
la solicitud de las partes para poder finalizar el conflicto y desde luego también pasar por las siguientes etapas que te pide, por ejemplo, las actuaciones que hace en este caso la autoridad competente. Recordemos que autoridad competente puede ser cualquier autoridad que tenga competencia para poder llevar a cabo y desarrollar método alterno, que puede ser desde una autoridad jurisdiccional, una autoridad administrativa o en su defecto un particular que tenga dotación por parte, en este caso, de los poderes judiciales para poder llevar a cabo una mediación en el ámbito privado. Y cuando me refiero al ámbito privado me estoy refiriendo a los mediadores privados que tienen una patente que otorga, en este caso, a través de una certificación, los poderes judiciales de las entidades federativas que tenemos en nuestro país. Entonces, los mediadores privados también tienen o son autoridad competente. Y tengo conocimiento de que incluso en algún momento de la vida, en algunas entidades federativas, los notarios tendrán o tienen, esperemos que este video se vea lo más pronto posible, pero bueno, hasta el día de hoy, 5 de mayo de 2022, en algún momento de la vida tendrán o tienen competencia los señores notarios para conocer de este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, la fase procedimental administrativa basa precisamente sus criterios en esa situación, desde concentrar la solicitud, la derivación o cualquier otra actuación que haga cualquier autoridad competente en este sentido que esté llevando el proceso de mediación, ¿vale? Y finaliza literalmente con la admisión o no de la invitación. Recordemos una cosa, para poder ingresar a un método alterno es importante pues ingresar a través de una invitación, más no de un apercibimiento o de algún citatorio. Recuerden ustedes que los métodos alternos son voluntarios y por lo tanto no se puede dañar ese principio que es el principio rector de voluntariedad. Por otro lado, pasando a la parte de la gestión del conflicto, cabe recordar que el procedimiento de finalización de conflicto es totalmente diferente al que tiene, por ejemplo, la conciliación. Refiero nuevamente lo que he mencionado al principio. La conciliación tiene una finalización a través de la resolución de conflictos, por lo cual la forma de finalizar un conflicto a través de la mediación es a través de la gestión. La resolución de conflictos o el procedimiento de resolución de conflictos lo vamos a encontrar en el artículo 26 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, mientras que en el artículo 22 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias vamos a encontrar en 4 párrafos la forma en la cual nosotros podemos hacer una sesión de mediación, la cual pues desde luego tiene que ver con desde la presentación, las reglas generales que nosotros ponemos a los intervinientes para que se pueda desarrollar de manera armónica esta mediación y desde luego también los acuerdos a los cuales puede llegar cualquier interviniente, cualquier persona que se someta a un método alterno. Pues bien, lamentablemente el tiempo es muy corto y me encantaría única y exclusivamente dejar esta reflexión respecto de lo que es la mediación. Cuidado, no hay que hacer caso a aquellos comentarios que dicen que la mediación no sirve. Simple y sencillamente hay que recordar recordar a estas personas que no es que no sirva la mediación, sino que a lo mejor no saben utilizar la mediación, no saben llevar a cabo un procedimiento administrativo y mucho menos un procedimiento de gestión. Sin más, yo agradezco infinitamente a todos ustedes su atención prestada y les deseo que pasen el mejor de los días. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos.